Estimados alumnos, espero se encuentren muy bien. Esta sería pues la última etapa que tenemos en el curso de identidad directiva. Esta etapa pues ya habla realmente de la parte final, de la parte de la autogestión de la identidad directiva. Pues a continuación voy a hacer una pues, recapitulación de todo lo que hemos estado haciendo hasta este momento respecto a este ejercicio, así como algunas indicaciones para su proyecto final. Un aspecto que estuvimos comentando y trabajando en él es el aspecto de la identidad, y ahí veíamos que la identidad pues tiene que ver con todos esos elementos que de alguna manera me identifican. Entonces ustedes definieron una misión, visión, valores y un eslogan que de alguna manera pues esta frase resume esos elementos. Esta identidad lo que hicimos fue traducirla en un sistema de capitales, es decir, un inventario de los recursos o activos que se requieren para sustentar esta identidad. A estos capitales identificados buscamos algún indicador que nos diera pues una forma de poder medir aquello que ya consideramos que es importante. A estos capitales ustedes les asignaron un valor meta que suma 100, es el 100% de sus valores, y también a partir de sus indicadores pues establecieron un valor real o un valor actual que se presume que en la mayor parte de los casos, si no en todos, es menor al 100%. De tal manera que pudieron establecer o identificar una brecha de valor, es decir, una diferencia entre el valor ideal de un capital y su valor real o actual. Esto sería la brecha. En este ejemplo podemos observar que los capitales están clasificados en este caso serían 5 categorías, y que cada una de estas categorías pues tiene un subcapital, y esos subcapitales a su vez tienen un indicador. El valor ideal, que sería esa proporción del impacto que tiene el capital en el logro de los objetivos, pues es ese número que ponemos en esta columna y que vemos que suma el 100% de valor. El valor real es el que se deriva de una lectura del indicador respecto al capital y nos da pues un valor que nos permite establecer cuál es la situación actual con respecto a lo ideal. Aquí vemos pues que existe una oportunidad o una brecha del 21%. De tal manera que a grandes rasgos el sistema de capitales cumple varias funciones. Una, identificar activos valiosos, en donde hay activos tangibles y otros que son intangibles. Nos permite asignar un valor que de esta forma puedo priorizar y tomar decisiones al respecto de estos capitales, es decir, cuáles de ellos tienen mayor impacto sobre el logro de mis objetivos, y entonces tener pues más cuidado o estrategias concretas para desarrollar dichos capitales. En cuanto al valor real, aunque pudiera ser un estimado y a veces no se siente como muy exacto, pues es una aproximación que me permite tomar conciencia sobre realmente cuál es el estado de estos capitales. De tal forma que la brecha o la oportunidad pues ya es un dato en donde concretamente puedo observar, por ejemplo en este caso, que el capital que tiene mayor área de oportunidad o de brecha sería el capital financiero en este caso, y que la suma de estas brechas pues me está dando un 21% de oportunidad sobre la que teóricamente yo debería estar trabajando con estrategias concretas para desarrollar o obtener dichos capitales en ese nivel donde los estoy pues colocando dentro de mi estructura de capitales. Entonces podríamos concluir que el mayor beneficio de esta herramienta pues es tomar esta conciencia. ¿Qué capitales tengo? ¿En qué proporción son importantes? ¿Cuál es su estado actual? Y finalmente, ¿cuál es el área de oportunidad sobre la que debo de estar trabajando en mi planeación de desarrollo de mi propio perfil? La gráfica de pie que ustedes realizaron muestra precisamente esta distribución de valor. En este caso estamos observando que el capital que mayor impacto tiene en el cumplimiento de los objetivos, es decir, su misión, visión, valores y demás, es el capital relacional, seguido por el capital humano y el capital identidad. De tal manera que podríamos observar en esta gráfica que 3 capitales son los que constituyen, digamos, el mayor impacto posible
de los capitales en el logro de sus objetivos, de tal forma que cuando tendría que tomar decisiones respecto a cuáles son los capitales que debo de privilegiar con mis estrategias y mis recursos adicionales, pues entonces estaría pensando en estos tres capitales que juntos suman un 67% de valor. La gráfica radial lo que muestra son las brechas, es decir, las áreas de oportunidad. En este caso estamos observando en la línea azul lo que sería el valor meta, mientras que el valor real, el actual, lo estamos observando en la línea roja. Una brecha amplia indica una debilidad, mientras que una brecha pequeña implica pues una fortaleza con la que se cuenta, es decir, un capital que se encuentra en óptimas condiciones. Otro aspecto que te podríamos evaluar en este tipo de gráfica es que aunque hay brechas más amplias, como la que se observa aquí en el capital financiero, pues no resulta ser tan importante o tan grave como una brecha en un capital importante como es el capital relacional, en donde aunque hay una brecha más pequeña, pues es sobre un capital fundamental versus un capital financiero en donde la brecha, aunque es importante, es sobre un capital que tiene menor impacto en el logro de los objetivos. Es así como llegamos a un análisis FODA, es decir, de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, en donde lo que podríamos nosotros derivar directamente de este análisis de capitales serían las fortalezas y las debilidades, porque ambas están vinculadas con factores o elementos que son internos, es decir, de los que sí tenemos control. Una fortaleza será un capital en donde la brecha es cero o muy pequeña, mientras que una debilidad será un capital en donde tenemos una brecha amplia, es decir, que tenemos un capital poco desarrollado. En cuanto a lo que serán las oportunidades y amenazas, ahí vamos a enfocarnos a cuestiones externas, cuestiones en las que no tengo mucho control, pero que van a afectar de alguna manera la misión y visión que me estoy proponiendo. Entonces, la observación de estas oportunidades y amenazas tendré que hacerla afuera o no necesariamente vinculada directamente con mi sistema de capitales. Una regla aquí que ayuda mucho es que ustedes cuando estén haciendo planteamiento de oportunidades y amenazas se hagan esa pregunta. Esta situación está bajo mi control, es decir, yo la puedo modificar directamente. Pues si fuera así, quiere decir que está en el ámbito de lo interno, quiere decir que es parte de una fortaleza o una debilidad. Si es una situación que está fuera de mi alcance modificarla directamente, entonces sí es algo externo y lo considero oportunidad o amenaza. ¿Y entonces en qué consiste un plan de desarrollo? Bueno, pues el plan de desarrollo es precisamente ese camino que nosotros vamos a plantearnos a partir de tener claridad sobre una situación actual y también sobre una visión de futuro, es decir, de la forma en que nos esperamos ver en el futuro. Nosotros hicimos un planteamiento al respecto, establecimos un análisis de nuestros capitales, tenemos claridad sobre nuestras áreas de oportunidad y lo que sigue pues es plantear ahora sí estrategias, es decir, cómo le vamos a hacer o cuál sería mi forma de hacer que esa situación deseada, esa situación de futuro, mi visión, se lleve a cabo. Entonces, las estrategias se van a convertir en esas acciones deliberadas que me encaminen al cumplimiento de mi visión. Tenemos tres tipos de acciones o tres categorías, por decirlo así, que nos ayudan un poco a darle orden a este plan de desarrollo. Las estrategias pueden estar planteadas a nivel de iniciativas, a nivel de proyectos y a nivel de programas. Una iniciativa es una acción muy concreta que no es más que tomar la decisión y que esto suceda, es decir, por ejemplo, inscribirme en un programa de posgrado, es la iniciativa, entonces irlo a hacer pues es algo muy, muy concreto. Mientras que un proyecto es algo más elaborado, requiere más esfuerzos, también requiere hacer un ejercicio de cómo lo voy a lograr, es decir, tengo que plantearme un producto final o un resultado final, de tal manera que yo tenga claridad sobre cuándo inicia y cuándo termina esta serie de acciones para lograr ese objetivo. Entonces hablamos pues de un siguiente nivel de complejidad a diferencia de una iniciativa.
Pues, por ejemplo, en este caso sería, pues yo puedo tener como un proyecto de vida el realizar la maestría. Entonces, esto ya implicaría un proyecto. Sé cuándo va a empezar y sé también cuándo va a terminar. Tengo claridad sobre el producto final, en este caso sería obtener el grado académico, y de alguna forma pues iré planteándome metas más chiquitas para lograr ese objetivo final. Eso sería un proyecto. Por otro lado, tenemos un programa. Los programas tienen implicaciones a más largo plazo. Son de alguna manera objetivos que quiero cumplir, pero que estoy consciente que una iniciativa por sí sola o un solo proyecto no va a ser suficiente, sino que de alguna manera es algo que comienza porque quiero lograr aquella cuestión, pero no tengo claridad de cuándo terminaré o cuándo lograré ese objetivo final. Por ejemplo, si yo quisiera plantearme dentro de mis metas la parte de dominio del idioma inglés, pues yo sé que eso eventualmente va a requerir el que tome muchas iniciativas, más de algún proyecto, y que eventualmente pues iré mejorando esta pues suficiencia del idioma inglés, pero que realmente no hay claridad sobre una fecha donde yo pueda decir, ah, y en esta fecha voy a lograrlo. Pues no, sino que será algo en lo que me esté esforzando continuamente y que aunque vaya mejorando, pues será algo que será probablemente permanente por varios años, ¿no? Entonces, a esto le denominamos un programa. Entonces, aquí la invitación sería, bueno, si ya tengo identificadas cuáles son las brechas, entonces vamos a establecer estrategias concretas, ya sean iniciativas, proyectos o programas, que me permitan hacer realidad esta visión. Recapitulando, ¿qué es lo que tenemos? En este taller comenzamos haciendo un análisis del perfil del director escolar, analizamos casos en donde pudimos observar cualidades, competencias, prácticas y recursos utilizadas por directores escolares. Luego hicimos un análisis donde mezclamos o tratamos de encontrar la correlación de este perfil con las funciones del director. Todo esto pues nos dio un panorama con el que nosotros pudimos hacer un planteamiento para nuestro diagnóstico, en donde la herramienta del sistema de capitales, además de darnos ese inventario de capitales para lograr nuestros objetivos, también establecimos algunas brechas, es decir, áreas de oportunidad en nuestros capitales. Todo esto lo concluimos con un FODA. El FODA nos permitió observar aquellas fortalezas y debilidades, aquellas oportunidades y amenazas, y así con más claridad establecer un plan de desarrollo, en donde el plan de desarrollo pues va con la idea de llevarnos de una situación actual a una situación deseada, que es la visión, y esto pues sería a través de estrategias que dijimos pueden ser iniciativas, proyectos o programas, y que estas iniciativas, proyectos o programas pues deben estar basadas en aquellos hechos reales. Por eso el análisis FODA es la conexión con estas estrategias. Es decir, mis iniciativas, proyectos o programas están apoyados en mis fortalezas, también están apoyados en oportunidades, es decir, condiciones positivas en mi entorno, y también van orientadas a disminuir aquellas debilidades que yo observé y también a contrarrestar aquellas amenazas que se están presentando en el entorno. De tal manera que el plan de desarrollo, pues además de estar viendo la parte de las brechas, pues está tomando conciencia del todo. Entonces, aquí es importante que ustedes tomen de alguna manera toda esta información que han ido ustedes construyendo y que ahora pues debe ser el principal sustento de este plan de desarrollo. El documento final precisamente sería la evidencia de todo este proceso que ya he ido describiendo. Entonces, este documento tiene los siguientes elementos. Primero, una portada en donde el título sería mi perfil personal y profesional, una foto o alguna imagen que de alguna manera lo represente, el nombre completo, el lugar y la fecha. Aunque aquí no aparece el elemento del eslogan, puede ser también incluido en la portada. El índice sería la siguiente página en donde se va a incluir el contenido de este trabajo. Les pido que escriban al menos una cuartilla, es decir, una página, en donde describan de una manera pues incluso amena lo que sería su historia de vida. No tanto que vayan y peguen ahí un currículum, sino realmente que describan aquello que ustedes les ha ido conformando en su ámbito personal y profesional.
ahí también incluirán la parte de la misión, visión y valores que ustedes han declarado. El siguiente apartado corresponde ahora sí al diagnóstico. Aquí hay que pegar ese sistema de capitales, que sería esas columnas y renglones en donde ustedes han declarado cuáles son los capitales, con su indicador, valor meta, valor actual y la brecha. Entonces es pegar tal cual la hojita y de alguna manera pues poner ahí un párrafo en donde se explique cuáles son los principales hallazgos de esta herramienta. Sí les pido que incluyan dos gráficas, la que sería la gráfica de pie, en donde lo que vamos a observar es la distribución de valor, y ustedes, así como yo lo hice en esta presentación, en donde hago hincapié en cuáles son los capitales que tienen mayor impacto y qué repercusión tiene esto en el logro de sus objetivos. Entonces escriban un parrafito acompañando esta gráfica. La otra gráfica es la gráfica radial, en donde básicamente lo que vamos a observar serían las brechas. Igual les pido que escriban un párrafo en donde hagan referencia a lo que ustedes están observando de valor o interesante respecto a las áreas de oportunidad. Y también sería la parte del análisis FODA. Recordamos que el análisis FODA, aunque es una recapitulación de lo que sería en la parte de fortalezas y debilidades de su sistema de capitales, ustedes van a también explicar un poco cuáles son esos capitales y por qué corresponden a una fortaleza, igual con las debilidades, y asegurándose que sus oportunidades y amenazas pues realmente sean externas. Entonces aquí hay que hacer el diagrama si ustedes lo consideran necesario, o simplemente escribir un párrafo que explique estos resultados. Finalmente, en este reporte irá el plan de desarrollo, en donde vamos a incluir al menos tres estrategias, ¿no? Pueden ser iniciativas, proyectos o programas, como ya lo habíamos comentado, y por cada una de ellas habrá que poner el nombre, que es algo corto con lo que yo lo voy a identificar, una descripción en donde incluso yo les pido que tomen en conciencia aquellos casos en donde ustedes pudieran estar tomando ideas para estos planteamientos. Esto es opcional, si así fuera el caso, pues es bueno siempre incluir ahí la referencia. También quisiéramos saber cuáles son los capitales que están queriendo impactar a través de esas estrategias, tomando conciencia también de que habrá algunas que les peguen a más de un capital. Entonces aquí sería el momento para ponerlo e incluso puntualizar qué porcentaje de valor es el que estaría tratando de recuperar a partir de esta iniciativa, proyecto o programa. Si hay responsables o participantes en estas estrategias, pues también aquí es el momento de ponerlo. Igual en la parte de los recursos, considerando que no nada más son recursos económicos, sino que también, por ejemplo, puede haber de tiempo. Y finalmente, pues una fecha de evaluación. Es decir, si ustedes van a evaluar estos resultados de manera semestral, bimestral, o cuál sería el planteamiento que va a acompañar esta iniciativa, proyecto o programa. Con esta explicación damos por terminado el taller de identidad directiva. Lo que restaría sería entregar este documento que ya he explicado. De todos modos, recuerden que tenemos los foros de colaboración en donde esperaríamos leer sus dudas y comentarios para apoyarlos en la conclusión de este taller. Pues les deseo mucho éxito en las actividades que sigan. Recuerden que todo lo que ustedes están haciendo, aunque a veces se ve como que muy pequeño porque es parte del proceso, pues es aquello con lo que voy a ir construyendo grandes objetivos y grandes obras. Les deseo mucho éxito en sus planes de vida.